Buenos días. Hoy en nuestro poema diario vamos a leer un poema de Luis Cernuda y vamos a relatar brevemente su biografía. Luis Cernuda nace en Sevilla en 1902 y muere en México en 1963. Fue un destacado poeta y crítico literario español, miembro de la generación del 27. Comienza muy joven a escribir poesía, alentado por sus profesores de la escuela. Empieza a estudiar Derecho en la Universidad de Sevilla en el 1919, siendo uno de sus profesores Pedro Salinas, el gran poeta, amigo de Jorge Guillén, catedrático, quien le ayuda en sus primeras publicaciones. En 1923 hace un alto en el estudio universitario e ingresa al servicio militar en el Regimiento de Caballería de Sevilla. En el 24 volvió para terminar la carrera, lo que consiguió en 1926. En ese mismo año, en el 26, empieza a colaborar con revistas en Málaga. Se une a la amistad para toda la vida con los amigos, sus matrimonios amigo Manuel Altolaguirre, editor, y Concha Méndez, ambos poetas. Incluso en el exilio mexicano, Manuel Altolaguirre y Concha Méndez compartirán la vida con él también. Lo ayudarán en multitud de ocasiones. Ya lo veremos si es posible hacer un repaso a su vida. En el 27 publica su primer libro, Perfil del Aire, en la imprenta malagueña de Emilio Prados y Manuel Altolaguirre. Esta imprenta que difundió la poesía de los poetas, especialmente, como vemos, la generación del 27 tiene una gran composición de andaluces. La tierra natal de los poetas, la tierra solar de Andalucía, da mucho alimento a la poesía, ya lo veremos. Pues en diciembre de ese año, el 27, asiste a los actos fundacionales en el Ateneo de Sevilla de la generación del 27, donde se reúnen todos. Pero él se mantiene al margen, como es bien dado su carácter, se mantiene al margen y no sube al estrado a leer sus poemas, ni tampoco participa de la foto, la famosa foto que el amigo Pepín Bello pudo conseguir gracias a que llamó un fotógrafo ambulante que estaba por ahí, y pudo entrar en el Ateneo con la cámara y sacar esa foto que inmortalizó el momento. Bueno, pues lo vemos en el 31 con la Segunda República Española. Él colabora en forma entusiasta con la República. Comienza a trabajar en las misiones pedagógicas, que era un proyecto precioso que hizo la República, de llevar los libros, los cuadros en copias, los cuadros del Museo del Prado en copias que hacían, los llevaban por los pueblos en camiones, hacían obras de teatro y llevaban a los niños. Acordémonos que en aquella época la monarquía en España mantenía a la mitad del pueblo analfabeta. En aquella época, los intelectuales inmediatamente de la República se dieron cuenta que la educación era la herramienta de libertad por la que tanto habían luchado, y lo llevaban por los pueblos. Bueno, ahí lo tenemos a Luis Cernuda
yendo de pueblo en pueblo por Castilla y Andalucía. Un trabajo que le colmó de satisfacción. En el 36 se publica este libro, La realidad y el deseo, que es el libro que él continuará durante toda su vida en reediciones y reelaboraciones, que será prácticamente su libro de obras completas. Hasta el fin de sus días él trabajó y editó sus nuevas ediciones con poemas agregados. En el 37 lo vemos en el segundo Congreso de Intelectuales Antifascistas de Valencia, donde conoce a Octavio Paz y a su esposa Elena Garro. Ellos después lo ayudarán en México cuando es exiliado en México. Tenemos que en el 36 escribe sobre el asesinato de Lorca. Y ya para el 38, cuando la guerra se hace ya peligrosa e insostenible, parte en el exilio, ya nunca más volverá a España. En el 38 parte al Reino Unido a dar un ciclo de conferencias. Y en Oxfordshire ejerce como tutor de niños vascos refugiados. Continúa en el ambiente anglosajón, en Inglaterra, luego se va en el 47 a Estados Unidos. Concha de Albornoz, su amiga, le consigue una plaza de profesor de literatura en Massachusetts, en el colegio de señoritas Mount Holyoke. Este puesto lo desempeñará hasta 1952 y le da esa estabilidad económica que todos ansiaban, especialmente los exiliados. Él quería ir a México porque añoraba el español. Entonces, sus amigos de México consiguen que se estableciera en México en 1952. Vuelve a verlos a Octavio Paz y al matrimonio Altolaguirre, Manuel Altolaguirre y su mujer Concha Méndez. Él convive con ellos, le consiguen un trabajo en la Universidad Nacional Autónoma de México como profesor por horas e investiga con una beca del Colegio de México y colabora en diversas revistas. También en esos años, en el 61 y 62, es profesor visitante en San Francisco, y ese último año publica en México Desolación de la Quimera, la última parte de La realidad y el deseo. Muere súbitamente donde vivía, en la casa de Altolaguirre y Concha Méndez, el 5 de noviembre del 63. Vamos a leer de este libro que él trabajó durante toda su vida, La realidad y el deseo. Esta es hay muchas ediciones. Esta es una edición del Fondo de Cultura Económica de México de 1988. Vamos a leer de su última parte, su último libro, editado en el 62, agregado a esta compilación de poemas, su última parte, Desolación de la Quimera, de entre 1956 y 1962. Vamos a leer el poema titulado Niño tras un cristal.
Al caer la tarde, absorto tras el cristal, el niño mira llover. La luz que se ha encendido en un farol contrasta la lluvia blanca con el aire oscuro. La habitación a solas le envuelve tibiamente y el visillo, velando sobre el cristal como una nube, le susurra lunar encantamiento. El colegio se aleja, es ahora la tregua con el libro de historias y de estampas bajo la lámpara, la noche, el sueño, las horas sin medida. Vive en el seno de su fuerza tierna, todavía sin deseo, sin memoria, el niño, y sin presagio, que afuera el tiempo aguarda, con la vida al acecho. En su sombra ya se forma la perla. Gracias, Luis Cernuda, por tu lucha por la cultura, por tu ayuda a los niños huérfanos y a los niños que no sabían leer, pero sabían reír y admirar la belleza en las misiones pedagógicas por los pueblos de España. Gracias a tu exilio y a mantener viva la poesía por el mundo. Recuerden que un minuto de poesía cada día puede salvar el mundo. Es cuestión de hacerlo. Gracias.